La farmacodinámica estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y su mecanismo de acción. Tiene como objetivo definir las interacciones químicas o físicas entre el medicamento y la célula blanco, así como la identificación de la asociación o secuencia completa de acciones de cada agente. Un receptor es el componente de una célula u organismo que interactúa con un fármaco e inicia la cadena de fenómenos bioquímicos que originan los efectos del fármaco. El receptor sirve como intermediario en la acción de las acciones de los fármacos antagonistas. La selectividad de la acción de los fármacos depende de ellos. Ejemplos de receptores de fármacos serían los receptores de hormonas, factores de crecimiento y neurotransmisores. Los fármacos agonistas se ligan a receptores fisiológicos o remedian los efectos de los compuestos reguladores endógenos. Un fármaco antagonista presenta afinidad por el receptor, pero o bien no desencadena ninguna respuesta o inhibe la acción de los agonistas. Existen tres tipos de fármacos antagonistas. El antagonista competitivo se une al receptor e impide que el agonista desarrolle su efecto, aumentando así las concentraciones del agonista, se consigue el efecto. El antagonista funcional se produce cuando dos fármacos interactúan con receptores con funciones contrapuestas. El antagonista químico reacciona químicamente con el agonista bloqueando su efecto. Los agonistas parciales son fármacos que se unen y activan un dado receptor, pero que tienen solo una eficacia parcial en el receptor con respecto a un agonista completo. Los agonistas inversos estabilizan al receptor y lo protegen de cambios conformacionales productivos independientes del agonista. La unión de los fármacos con los receptores se puede dar mediante interacciones iónicas, por unión de puentes de hidrógeno, por acción hidrofóbica, por fuerzas de Van der Waals o unión covalente. Algunos medicamentos se presentan únicamente cuando el fármaco posee propiedades químicas y físicas particulares, llamando este proceso interacciones de tipo no receptor. En las interacciones de tipo no receptor encontramos acciones de los fármacos con base en las propiedades osmóticas de sus moléculas, el efecto de los fármacos de acuerdo con las propiedades ácido-básicas de sus moléculas, el efecto con base en las propiedades tensoactivas, con base en el coeficiente de participación lípido-agua, debido a las propiedades quelantes de las moléculas y en relación con sus propiedades de unión a las proteínas. El sitio centroactivo es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. La reacción específica de una enzima controla depende de un área de su estructura terciaria. Dicha área se llama el sitio activo y en ella transcurren las actividades con otras moléculas. Debido a esto, el sitio activo puede sostener solamente ciertas moléculas. El sitio y grado de acción de un medicamento depende de la localización y capacidad funcional de los receptores específicos con los que debe interactuar. El fármaco ideal debe producir su efecto terapéutico para obtener el mínimo de efectos terapéuticos. Muchos receptores de la membrana plasmática regulan diferentes proteínas efectoras por medio de un grupo de proteínas ligadas a GTP llamadas proteínas G. Existen algunas enfermedades que surgen por disfunción de los receptores o de los sistemas receptores efectores. Por ejemplo, la lesión en un componente de la vía de señalización que utiliza muchos receptores puede ocasionar una endocrinopatía generalizada, es decir, una alteración en la secreción de las glándulas endocrinas. Los medicamentos se han clasificado conforme al efecto y la potencia relativa de agonistas y antagonistas selectivas. Los receptores están agrupados en distintas familias como son receptores directamente acoplados a canales iónicos. En este caso, la acción del fármaco con el receptor va a producir una acción directa de abrir o cerrar dicho canal con su concomitante efecto en el potencial de membrana celular. En este grupo tenemos el receptor nicotínico, receptor de GABA tipo A, receptor para ácido glutámico, receptor de glicina, receptor de glutato y receptor de aspartato. También encontramos los receptores acoplados a proteína G reguladora y los receptores que regulan la transcripción del ADN, dentro de los cuales tenemos el receptor de hormonas esteroideas, receptor de hormona tiroidea, receptor de vitamina D y receptor de retinoides. La teoría de la ocupancia supone que el efecto de un fármaco es proporcional a la fracción de receptores que ocupa y que sugerirían efectos máximos cuando estaban ocupados todos los receptores.
Se basa en que las moléculas del fármaco y del receptor se pueden unir de manera reversible de acuerdo con la ley de masas. La capacidad de un medicamento para unirse a un receptor se denomina afinidad. Sin embargo, esta capacidad no es suficiente para asegurar una acción farmacológica. La actividad intrínseca es la capacidad de un medicamento para activar a su receptor. La combinación de dos fármacos agonistas genera curvas con dosis de respuestas paralelas. Esto significa que el agonista A es más potente que B. Sin embargo, ambos son igual de efectivos. La combinación de dos o más medicamentos puede ser positiva, dando una combinación sinergista si la suma algebraica de los efectos de los fármacos aumenta cuando se administran juntos. En la sumación o adición se obtiene una suma algebraica de los efectos de las sustancias por separados. La potencialización ocurre cuando en los productos que actúan en el sistema nervioso central. Se entiende por dosis la cantidad de principio activo de un medicamento expresado en unidades de volumen o peso por unidad de tiempo en función de la presentación que se administrará una vez. La dosis mínima es la cantidad mínima de un fármaco que debe ser administrada a un paciente para que se comiencen a apreciar los efectos deseados. La dosis máxima es la dosis más alta de un medicamento o tratamiento que no causa efectos secundarios inaceptables. La dosis máxima tolerada se determina en ensayos clínicos por medio de pruebas en las que se aumentan las dosis para diferentes grupos de personas hasta que se encuentra la dosis más alta con efectos secundarios aceptables. La dosis tóxica es la menor cantidad de fármaco que produce algún efecto nocivo. La dosis terapéutica es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la dosis máxima. Es la cantidad que se necesita para producir el efecto buscado. La dosis diaria es la suma de diversas dosis que deben darse en un lapso de 24 horas. La dosis letal media es la cantidad de la dosis de una sustancia, radiación o patógeno necesaria para matar a la mitad de un conjunto de animales de prueba después de un tiempo determinado.